Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos permite llegar a adorar y glorificar tu nombre. Y un día como hoy, donde celebramos la pasión, la muerte, tu crucifixión, Señor, pero no para condenación, sino para salvación de las vidas. Gracias porque a través de tu Hijo Jesús nos diste vida y vida en abundancia. Reconocemos tu presencia en medio nuestro para alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor Jesús. Amén. Y amados hermanos, reciban un saludo cordial en la mañana de hoy, Viernes Santo, viernes 10 de abril, donde estamos celebrando la crucifixión de Cristo. Le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos hermanos que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, a través del internet, a través de los medios retantes en tiempos como estos, para llevar la palabra del Señor, para compartir el Evangelio con los diferentes hermanos y hermanas que nos escuchan. Reciban un saludo cordial de la Primera Iglesia Bautista Reconciliación de Arecibo, en la cual me honro en pastorear en estos tiempos de crisis. Nos reunimos a través de las redes sociales, a través del internet, a través de diferentes plataformas. Así que están todos cordialmente invitados a participar de un culto de adoración y gloria al Señor. Y en esta mañana nos disponemos a meditar un poco en una de las palabras que el Señor dijo en aquellos momentos en que estaba siendo crucificado. Nos disponemos a analizar y ver a través de la palabra qué el Señor nos quiere decir en una mañana como hoy, en la que celebramos un culto de adoración y alabanza al Señor, pero también recordando el sacrificio que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario para salvarnos. Como siempre les estoy diciendo, mis amados hermanos, estamos en nuestros hogares, ¿no? Y podrán escuchar sonidos curiosos. Uno de ellos es un gallo en la mañana de hoy cantando. Así que también eso nos recuerda que Pedro negó a Cristo antes de que cantara el gallo 3 veces. Quizás Dios nos también está dando una señal, ¿no? De que no neguemos a Cristo antes de que cante el gallo 3 veces. Así que ha cantado 2 en esta grabación. No veamos siempre las señales que Dios nos habla, o un recordatorio a través de ella. No necesariamente tiene que ser una señal o una profecía, pero también puede ser un recordatorio de lo que estaba ocurriendo. Y obviamente también recordamos ese momento donde Pedro negó a Jesucristo 3 veces antes de que el gallo cantara. Que no nos coja por sorpresa a nosotros y que podamos ser testigos de la magnificencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Tenemos muchas peticiones, muchas situaciones por las cuales orar, y vamos a dejarlas para el final del sermón, con la idea de incorporar ese momento de solemnidad, ¿no? También a la oración comunitaria, la oración de perdón y la oración de intercesión de los diferentes hermanos y hermanas. En la palabra de hoy, que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 23 y el versículo 34, encontramos la primera palabra que Jesús dice, o la primera palabra que se narra mientras era el proceso de crucifixión del Maestro. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestidos, echándoles a suerte. Gracias, Padre, porque te haces presente en medio de tu pueblo. Gracias porque tu palabra nos bendice, nos cuida y nos proteges. En el nombre de Jesús oramos, Señor, reconociendo que tú le hablas a tu pueblo. En esta primera palabra que utilizamos de base para el sermón de hoy, encontramos el efecto precioso y sanador de la misericordia y el perdón de Dios. La única razón por la que Dios envió a su Hijo al mundo es porque la misericordia de Dios, que se renueva cada mañana,
La única forma de que podía hacernos salvos era a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Interesante, porque en Juan 3:16, el versículo con el cual abrimos el culto de hoy, decía que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y sea salvo a través de Él, no sea salvo a través de ninguna otra cosa. Sí, porque a veces podemos creer en Cristo, pero no lo profetizamos, no hablamos de Él, no lo reconocemos como su Salvador. Reconocemos que está ahí, sabemos que existió, pero no vemos el poder misericordioso de Jesús en nuestras vidas y la razón por la cual Él vino a sufrir este calvario en la cruz para vivir con nosotros. Así que es importante reconocer que solo a través de Cristo es que podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Es solo a través de Cristo lo cual podemos lograr el perdón de todos nuestros pecados. Es solo a través de Cristo que podemos lograr tener vida eterna y llegar a las mansiones celestiales, tal y como hemos siempre alabado y cantado. Pero es curioso porque los mismos que creyeron en Él, los mismos que adoraron, los mismos que gritaran Hosana, los mismos que le pedían a Jesús, hoy los están crucificando y están pidiendo que sea flagelado, que sea maltratado, que sea humillado. Y no solamente eso, que sea crucificado. La crucifixión no es el primer caso histórico que se narra de crucifixión. La crucifixión era un castigo para los criminales más viles de aquellos tiempos. Y parte del proceso de crucifixión era que había que colgarlos sin ropa, humillados totalmente ante la humanidad para que vieran que el pecado o vieran que la maldad no podía prevalecer sobre la injusticia. Y en esta ocasión, ¿qué maldad había hecho Jesús para merecer un castigo tan grave? ¿Qué crimen había hecho el Maestro para merecer estar en una cruz colgado, sin sus vestimentas, totalmente humillado ante la humanidad? Y tras de eso dice la palabra al finalizar de ese versículo 24, que sus ropas eran rifadas, eran vendidas en forma de mofa, en forma de humillación, como desvaliendo la dignidad humana o la dignidad de Jesús. Y aún Jesús dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. Muchos estudiosos de la palabra dicen que en realidad la traducción no era para utilizar el verbo en plural de perdónalos, sino que Jesús lo que quizás estaba utilizando en el origen griego era que lo perdonen, y lo dijo en más de una ocasión, que en repetidas ocasiones Jesús dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y quizás lo pudo haber dicho mientras era clavado en la cruz, mientras cada uno de esos clavos cruzaba la piel, partía, desgarraba la carne, causando dolor y angustia en su cuerpo. Y aún así Jesús decía, perdónalo porque no saben lo que hacen. Quizás también Jesús lo dijo cuando fue levantado, cuando fue puesto con su corona de espinas, donde definitivamente tenía que rasgar su piel a nivel de la cara, mientras era flagelado con sus látigos que desgarraban su piel por la forma en que eran construidos. Y Jesús aún así decía, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ciertamente juzgar a una persona que no ha hecho nada debe ser razón por la cual sentirse incómodo. Podría ser la razón por la cual Jesús decía, Señor, esta sociedad no conoce tu poder, esta sociedad no conoce lo que tú eres capaz de hacer,
Ahora es tu turno, Señor, sé vengativo o sé tú, Dios, nuevamente erradicando todo este dolor de mi vida. Pero aún Jesús decía, perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo me imagino que los soldados romanos que en esa ocasión estaban frente a Jesús y escuchaban las palabras de Jesús diciendo o pidiendo que intercediera, que Dios les perdonara, intercediendo por cada uno de ellos, cada uno de sus torturadores. Y ahora Jesús le pide a Dios que los perdone. ¿Cuántas ocasiones quizás usted y yo no nos hemos encontrado en una situación como esa? Donde le pedimos a Jesús o a Dios que perdone a alguien. Y la persona, cuando nos escucha, abre los ojos y dice, wow, qué amor puede existir. Para que alguien que aún no me conoce, o aquel mal que le hice, y aún así Él pide perdón por mí. Ahora Jesús está siendo clavado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Jesús, en vez de pedir un castigo para la humanidad, lo que le pide a Dios es que los perdone porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús aceptó su castigo, aceptó que el precio iba a ser una gran celebración, una gran fiesta. Y es que en ocasiones los grandes sacrificios traen buenas satisfacciones. La satisfacción de Jesús es reconocer que cada vez que nos acercamos a Él y pedimos perdón y aceptamos que Él es nuestro Salvador, aceptamos y hay fiesta en el cielo. Decía la parábola que hay más fiesta en el cielo que un justo que encuentra el camino que por 100 que ya están en su camino. Así que Jesús en estos momentos, aunque siente un dolor desgarrante en su piel, en su cuerpo de humanidad, por otro lado pienso yo que en su divinidad está sintiendo la gloria de Dios, diciendo, ¿sabes qué? A través de esto que yo estoy sintiendo ahora, a través de este sacrificio se va a lograr la salvación del mundo. La palabra de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos recuerda que a pesar de las diferentes situaciones que podemos vivir, a pesar de cuán distante podemos estar de Jesús, Jesús nos sigue dando oportunidades. Jesús nos sigue llevando de la mano, camino a la salvación eterna, caminos de Dios, camino al encuentro en la eternidad con el Dios creador, el Dios perdonador, el Dios de misericordia. El mismo Dios que causó un diluvio y causó erradicación, pero que también hizo promesa de que nunca más podría haber un diluvio, nunca más volvería a haber destrucción en la humanidad. A través de Cristo, Dios nos demuestra que no hay más destrucción. Lo que nos demuestra es que hay perdón, que hay amor, que hay misericordia, que hay vida a través de Jesús y que hay una vida eterna para poder seguir adelante. El perdón es la herramienta más sanadora. El perdón es la herramienta más que nos acerca más a la vida con Cristo y con Jesús. El perdón es la herramienta que nos sostiene en todo momento de la mano para poder lograr las metas que hemos obtenido en nuestra vida a través de Cristo Jesús. Usted y yo no debemos más que pensar en esa palabra que dijo Jesús en ese momento. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si realmente creemos que esa palabra es algo que va a edificar en nuestras vidas, entonces tenemos que atesorarla en nuestro corazón y perdonar eternamente. Nadie ha dicho que sea un proceso fácil. Nadie ha dicho que sea un proceso que podamos quitarlo o sacarlo como si fuera un chip de nuestra vida y sacamos ese chip y lo botamos. Pero es un proceso de sanación. El mismo proceso de sanación que vieron los soldados romanos.
¡Wow! El Dios misericordioso, este hombre que ha sido acusado, ahora está pidiendo perdón por cada uno de nosotros y de aquellos que lo juzgaron. ¿Cómo puede ser posible? Les voy a decir más, mis hermanos. El historiador Cicerón dice que las personas que iban crucificadas en ocasiones maldecían, en ocasiones se burlaban, en ocasiones escupían a la gente que estaba a su alrededor, y en ocasiones era necesario, para que toda esa maldicencia no saliera, que le cortaran la lengua a todos esos criminales. Así que yo me imagino que los soldados, ante tal palabras de Jesús, quedaron atónitos, quedaron perplejos, quedaron impactados. Y quizás algunos de ellos pudieron encontrar la salvación a través de Jesús en ese momento de la muerte de Cristo, del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando intercambiamos nuestros pensamientos, cuando intercambiamos nuestras palabras por palabras de amor y perdón, causamos más impacto en la vida de los seres humanos que están a nuestro alrededor que cuando continuamos en nuestro proceso de lucha. Jesús, en esta ocasión, nos da una lección a ti y a mí para que intercedamos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas en necesidad. Para que salgamos a la calle y perdonemos tanto a aquel que nos hizo maldad como a aquel que quizás no sabemos si la hizo o no la hizo. De aprender a pedir perdón. Y a veces pedir perdón sin haber hecho nada podría causarnos una gran situación de estrés. Pero en ocasiones pedir perdón, aunque no hayamos hecho nada, causa la satisfacción más enorme en la vida de los seres humanos, porque quizás podemos lograr ese espíritu reconciliador entre las partes que se encuentran en disputa. Jesús vino para unirnos. Jesús vino para que pudiéramos tener perdón a través de Él y romper cualquier situación que hubiera de tensión, para ahora hacer un espíritu reconciliador entre usted y yo y el Padre. Ahora Jesús nos une a Cristo, a Dios. Jesús nos entrelaza en la vida eterna y nos hace partícipe de ese momento. ¿Cuántos en la mañana de hoy podríamos decir: Jesús me ha perdonado, aún sin yo saber lo que estaba haciendo con Él? Que aunque yo fui parte de ese proceso de crucifixión, que aunque yo fui parte de ese proceso, también ahora Jesús me permite, a través de su redención, alcanzar la vida eterna. Hoy, Viernes Santo, te invito a que medites en cómo ha sido tu vida en todos estos tiempos, en todos estos años, y veas que esa palabra de perdón que emitió Jesús en aquel momento a los soldados, a aquellas personas que le juzgaron, también una palabra de perdón para tu vida y la mía, y que se hace latente en el día de hoy para poder alcanzar la vida eterna. Yo te invito en esta mañana a que tú pienses cómo Jesús te ha perdonado todos tus pecados, y lo único que Él quiere hacer es que logres la vida eterna a través del Padre. Porque bien lo dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que encontremos la salvación a través de Jesús. En la mañana de hoy, si todavía no has dado un paso de fe, o si todavía no has conocido a Jesús, te invito a que hagas una introspección de tu vida y te preguntes: ¿qué debo hacer yo para encontrar a Jesús? ¿Qué debo hacer yo para encontrar el perdón de los pecados? Y si aún no lo has hecho y lo quieres hacer, es bien fácil, mi amado hermano y hermana. Solo tienes que decir: Señor Jesús, hazte presente en mi vida. Reconozco que eres mi Señor y Salvador, y ya has dado el primer paso de fe. Lo segundo es estudiar las Escrituras y empezar a escudriñar en ellas. Buscar bases de fe comunitarias que puedan ayudarte en tu experiencia y crecimiento espiritual.
para poder seguir caminando y ver cómo sigue siendo el Señor tu vida, una de bendición eternamente. En la mañana de hoy le pedimos al Señor que siga perdonando nuestros pecados, que siga sanando nuestras heridas, que siga curando nuestra vida espiritual y que nos siga acompañando en el camino a la vida eterna. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y hermanas, en este Viernes Santo. Como siempre me reitero, en el compromiso del distanciamiento físico no social, acérquense a sus seres queridos a través de las diferentes redes sociales, medios de comunicación, videos, videoconferencias. No importa lo que sea, lo importante es que sepamos que están ahí. Demuéstrenle su amor a los seres queridos, aunque estén en la distancia, pero sobre todo seamos responsables. Quedémonos en nuestros hogares para así erradicar este virus que nos está contaminando y poder volver a nuestras vidas pronto y poder volvernos a abrazar. Un abrazo del pastor Edwin Vadillo, la primera iglesia de reconciliación de Arecibo. Estamos para servirles. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Señor y Padre amado, te damos las gracias por tu bendición y por tu provisión. Bendice, Señor, a tu pueblo. Y en este Viernes Santo, Señor, te pido que te hagas presente en la vida de cada persona que vive alrededor nuestro. Sé tú, Señor, revelándoteles. Sé tú, Señor, haciéndoteles presente, Señor. Pero que ellos puedan, Señor, sobre todo, sentir el perdón que tú les evocas. En el nombre de Jesús oramos, reconociendo que tú les cuidas y les proteges. Amén, Señor Jesús. Que Dios les continúe bendiciendo, que Dios les proteja en este hermoso Viernes Santo. Y recuérdense que en esta tarde tenemos un culto virtual donde nos predica el reverendo Pérez a través de la plataforma Zoom. Si no la tienen, favor de comunicarse a través de nuestras redes sociales o mi teléfono 787-941-6094. Que tengan una hermosa tarde.